antes de irnos a publicidad hablábamos precisamente con Fernando Paz y les adelantaba yo que precisamente nos íbamos a fijar en Estados Unidos, en Donald Trump, pero no solo, también en Argentina, con los datos que nos ha preparado Riera. Muy bien, pues vamos a ellos directamente porque creo que son tremendamente interesantes para todos los espectadores. Vamos a ver, el Tesoro americano acaba de publicar los resultados del déficit fiscal de Estados Unidos a día 30 de abril. Es un documento extenso en donde explica un montón de cosas, de cómo ha ido evolucionando la economía, y lo que aquí es plasmado simplemente es un resumen de los datos. Vemos el primer trimestre que el déficit fiscal fue de 594.557 millones de dólares, es decir, casi 6.6 billones de déficit en solo 3 meses. Tengo que explicar una cosa porque creo que es muy importante. Una parte sustancial de este déficit viene provocado porque en el mes de enero, antes de justo cuando tomó posesión Donald Trump el día 20 de enero, la administración Biden se pegó un pasote de mucho cuidado, incrementando la contabilización de gastos del mes de enero en un 486% con respecto a lo que había pasado en el mes de enero del año 2024, con lo cual de pronto la llegada de Trump afloró aparentemente muchísimo gasto pendiente de contabilizar, con lo cual, ¿qué es lo que le ha pasado a la administración Trump? De que a pesar de que ha conseguido bajar en el mes de marzo por primera vez durante muchísimo tiempo en la historia de los Estados Unidos, ha conseguido bajar el gasto público, realmente su déficit se incrementó en un 7% al cierre del primer trimestre. Pero todas las políticas que está implantando Donald Trump de bajada de gastos han llevado a que en el mes de abril el gasto público haya descendido en un 13,7%, como los ingresos están creciendo en abril de una forma importante por dos motivos. Una, por parte de los aranceles, y otro motivo porque resulta que el mes de abril se hacen declaraciones de renta también en Estados Unidos y hay muchos ingresos típicos del mes de abril. Por lo tanto, lo que ha pasado es que en el mes de abril del año pasado había un superávit de aproximadamente 70.000 millones de euros, pero este año ha habido un superávit récord histórico nunca visto en Estados Unidos de 258.400 millones, que significa que se ha incrementado el superávit en un 188%. Esto tiene dos efectos, dos motivos, como he dicho. Primero, un incremento de los ingresos y una caída importantísima del gasto público debido a los recortes que está haciendo la administración Trump. Por lo tanto, ¿qué ha pasado? Que a cierre de abril ya hay un descenso del déficit del 27,6%. Es decir, todavía Estados Unidos está en déficit, ha generado una caja de 258.000 millones y el Tesoro decidirá qué es lo que hacer con ella, lo veremos a finales de abril, si mantenerlo por si acaso necesita endeudarse o ya ve y tiene expectativas de seguir reduciendo, generando superávit y utilizar para amortizar deuda. Lo que pasa es que esto es una magnífica noticia porque el tipo de interés medio el tipo de interés, el bono a 10 años en Estados Unidos estaba en un 4,5 a cierre de marzo y a cierre de abril, al anunciar estos datos, ha bajado a un 4,10, es decir, ha bajado 40 centésimas la dificultad o el coste de financiarse. Si esto sigue produciéndose, dentro de poco veremos a los Estados Unidos financiándose por debajo incluso de Alemania, cosa que sería un espectáculo no visto nunca desde los últimos 10 años de la administración americana. Magnífica noticia, lo cual demuestra que es posible bajar el gasto público. Pero la segunda noticia que traigo a continuación es: a Javier Milei se le ha entregado el premio de la Escuela de Salamanca y dio un discurso en Madrid el viernes pasado, al cual yo tuve la suerte de poder asistir, e inició su discurso diciendo: tengo una gran noticia que contar al pueblo argentino y a los españoles. La inflación en el mes
de abril de Argentina ha sido de un 1,5% y la acumulada a mes de mayo de un 12,6%, que comparada con el mes de mayo del año pasado significa que la inflación en Argentina ha caído casi un 80%. Y a partir de ahí, ¿qué empezó a contar? Empezó a contar algo que es la situación en la que se encontró a Argentina el día que entró en la Casa Rosada. Dice, cuando llegué a la Casa Rosada me encontré con el siguiente panorama. Una inflación del 211% acumulada anual, provocada fundamentalmente porque la masa monetaria que había en circulación era igual a 10 veces el Producto Interior Bruto. ¿Esto qué quiere decir? Si España tiene un Producto Interior Bruto de 1.600.000 millones, significaría que España estaría, si estuviese en el caso argentino, con 16 billones de euros en circulación. Para que nos hagamos una idea, en estos momentos la masa monetaria en circulación de toda la Unión Europea no llega a 10 billones de euros. O sea, el Producto Interior Bruto de la Unión Europea es de 17 billones y la masa monetaria no llega, es un 60% del Producto Interior Bruto. Imaginémonos que se encuentra alguien con 10 veces circulando dinero equivalente al Producto Interior Bruto. ¿Qué produce? Pues que una auténtica barbaridad, una barbaridad que lo que lleva es a la inflación del 211% que se va generando automáticamente. Primera medida que tomó Milei, muy sencilla, cambiar al gobernador, o sea, al presidente del Banco de la República Argentina y le dio una orden. Sí, y lo contaba así, riéndose, si vuelves a emitir dinero, te mando al paredón. Sí, hombre, no vamos a asesinar a nadie ni lo vamos a fusilar, pero ese es el mensaje. Es decir, no se puede, a partir de ahora queda prohibido volver a emitir un solo peso mientras yo esté de presidente de la República Argentina. Y no se ha emitido ni un solo peso desde entonces. Con lo cual, la masa monetaria se ha ido manteniendo, el Producto Interior Bruto, por culpa de la inflación, ha ido creciendo a ritmos casi de la inflación, con lo cual la masa monetaria real sobre el PIB actual argentino ha ido reduciéndose. Segunda medida que tomó y que le costó un gran disgusto: liberalizar los precios. A partir de ahora no se aguanta en absoluto, bajo ningún motivo, el seguir defendiendo el control de precios. Lo liberalizó. ¿Qué le pasó? Dice, casi me acusan del asesinato de JFK, porque la inflación pasó del 211 al 278 el 31 de marzo del 2024. Una auténtica barbaridad. Pero a partir de ahí empezó la reducción paulatina del incremento de la inflación. No significa que se haya controlado la inflación, significa que los precios han ido subiendo menos y menos y menos, y por eso en el mes de mayo solo han subido un 1,5%. La liberalización ha servido para que se baje la inflación. El control de la masa monetaria, al no volver a emitir pesos para tener que financiarse, pues lo que ha evitado es precisamente ese tema. ¿Cuál fue la tercera medida que tomó? Muy sencilla, devaluación del peso. Pasó de 300 pesos un dólar a 800 pesos el dólar. Una devaluación brutal, pero que tuvo dos efectos directos sobre la economía argentina. Primero, al hacer ese tipo de cambio nuevo y dejar fluctuar el peso, ¿qué pasó? Que la Argentina empezó a exportar productos a toda velocidad, se incrementó la exportación, se dificultó la importación de productos de forma sustancial y que produjo como tercer efecto colateral, que era más barato producir determinados bienes y servicios propios internamente que comprarlos fuera, y por lo tanto empezó a dinamizar la economía argentina. Es decir, incrementó las exportaciones, redujo las importaciones y empezó a dinamizar la producción argentina. Y la cuarta medida, clara, concreta, motosierra, un solo tajo:
Bajé el 30% del gasto público en un solo decreto ley, aprobado directamente. Eso sí, que me causó múltiples enemigos entre los sindicalistas, entre toda la gente que vivía del cuento público, pues a partir de ahí tuvieron que dejar de vivir del cuento público. Y con esas cuatro medidas muy claras, muy concretas, tomadas muy rápidamente, Argentina ha pasado a tener un incremento del PIB en términos reales en el último trimestre del año del 2,1%. Oiga, eso es un crecimiento. España ha crecido el 0,6 en el último trimestre. Hace tiempo que no vemos un crecimiento del 2,1 en un solo trimestre, solo desde la pandemia. No. Y por lo tanto, la economía argentina está empezando a remontar. Consiguió otra cosa, a los 3 meses déficit primario. ¿Qué significa déficit primario? Significa que tuvo superávit primario. ¿Qué significa superávit primario? Que tuvo superávit sin contar los intereses de la deuda. Y a partir del 6º mes, superávit global. ¿Qué quiere decir con superávit global? Yeah. ¿Qué ha hecho? Ha conseguido no tener que endeudarse y ha amortizado 45.000 millones de dólares de deuda que tenía el gobierno argentino, de la deuda que tenía flotante. Además, gracias a eso consiguió 20.000 millones de préstamos a largo plazo del Fondo Monetario Internacional que utilizó para amortizar deuda a corto plazo. Se quitó toda la deuda a corto plazo que tenía para poder trabajar cómodamente en los siguientes años, ahora tiene que devolverle al Fondo Monetario, que no le prestaba a Argentina desde hacía 4 años ni un solo peso, ni un solo dólar, y consiguió que esto funcionase. Y se me había olvidado una medida muy importante. No dolarizó la economía argentina, pero dejó pagar en la manera que todo el mundo quisiera. Usted puede pagar en pesos, o puede pagar al nuevo tipo de cambio del dólar. Pague usted en la manera que quiera. ¿Sabéis qué consiguió? Que se repatriasen muchísimos capitales que se habían ido fuera. Desde entonces no hace más que entrar dinero que había huido de Argentina, está volviendo en dólares a las cuentas en dólares en Argentina, y hay mucha gente que está en estos momentos pagando en dólares, aunque la economía argentina está 80% pagada en pesos y un 20% en dólares, con lo cual ha conseguido la magia de en menos de un año y medio, darle la vuelta a la tortilla a la economía argentina. La economía argentina crece en términos reales, y más que lo que crece en toda la Unión Europea, y más de lo que crece Estados Unidos, y más de lo que ha crecido China en el 4º trimestre del año. La economía argentina tiene superávit fiscal y por lo tanto todos los meses amortizan deuda. Tercero, todavía no ha necesitado dolarizar la economía, aunque lo sigue teniendo como objetivo. ¿Para qué? Para que desaparezca el Banco de la República Argentina, y para que, al no existir el Banco de la República Argentina, no pueda venir otro gobierno posterior que le vuelva a hacer la misma barbaridad que han hecho los gobiernos anteriores peronistas. Y por lo tanto, es un milagro. Es un auténtico milagro, pero demuestra que la economía liberal, demuestra que la economía de reducir el gasto público, demuestra que la economía que se hace con sentido común sirve para que un país crezca como la economía argentina. Y ojo, que si sigue así, veremos a la economía argentina como un ejemplo en los próximos años de qué es lo que hay que hacer para de verdad hacer crecer un país. Bueno, pero que nos des el detalle de todos estos datos, el análisis de situación, mejor dicho, de tanto de Estados Unidos como de Argentina, sobre todo de Argentina. Es muy interesante porque recordaremos todos cómo se dijo, bueno, es que estas medidas de Javier Milei nos van a llevar al fracaso. Y fíjense, aquí están los datos y el análisis de 16 meses después, porque estamos dando datos de 16 claro, 16 el meses. Primer mes no cuenta. 16 meses después de haber llegado al poder. Es
que es una auténtica mala. Este tío... A ver, ¿cuándo puedes decir Últimos eso de minutos, España? señores, lo tenemos que dejar aquí. Nos vamos con Sandro Meco de En Dos Continentes para que nos hable de la cumbre del G7.